Estamos con Ronald Gar, capitán del equipo Los Dantos. Ronald, la experiencia de por medio demostrando que estás hecho para este tipo de juego y está siendo incidente en esta posible coronación del equipo Los Dantos. Bueno, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar, ¿no? Y de poder aportar algo al equipo y hacer mi trabajo. Sí, yo creo que estos juegos es muy importante la experiencia que tengan los jugadores, ¿no? Porque hay mucha presión de por medio, hay muchas cosas que hay que saberlas manejar y todo eso yo creo que con los años a uno como jugador le va ayudando. Ronald, ¿cómo se hace salir de la banca, estar en frío? ¿Qué ajustes hiciste estando desde la madriguera para poder salir con esos turnos tan importantes? Súper difícil, no es fácil. Es una situación muy difícil porque casi no estás viendo juego, estás en un punto de que no estás viendo lanzadores, es una situación un poquito difícil, pero ahí es donde viene el factor mental, psicológico de uno, pues que tiene que trabajar con eso para lograr dominar al lanzador, pues, y al tipo de juego que se está jugando. ¿Considerás, Gar, que el factor experiencia está del lado de ustedes? El más novato, Derek Loaiziga, ya jugó una final el año pasado contra el equipo del Bower, a diferencia de la mayoría de peloteros del equipo de Estelí, que quizás es su primera playoff en este año. Bueno, yo como vuelvo y repito, claro que sí, la experiencia juega un papel muy importante en este tipo de series, pero el equipo de Estelí es un tremendo equipo, tiene muchos jugadores que juegan liga profesional y igual ya han estado en series finales también. Pero sí, nuestro equipo en ese aspecto, pues sí tenemos peloteros, hasta los más jóvenes ya han estado en series finales, series semifinales, y eso crea un poquito de seguridad en ellos. Ronald, están jugando hoy en el Soberanía, lógicamente es su terreno. ¿Hay confianza de poner ahora 0-3 la serie, tomando en consideración que va Ronald Medrano a la colina? Siempre la mentalidad de nosotros es salir a ganar. Cada uno de los juegos que salimos a jugar los queremos ganar, queremos dar lo mejor de nosotros. Vamos a ver cómo se da el juego. Esperamos de que Ronald es un tremendo lanzador y que venga a hacer su trabajo como él lo ha hecho siempre y de que podamos salir victoriosos. Ronald, ¿considerás de que ha sido el reglamento lo que te tenía sentado, valga la redundancia, en la banca? ¿Y qué tanto afecta a peloteros de calidad como vos, que todavía tienen elementos, herramientas para seguir brillando, ese reglamento? Bueno, el reglamento por supuesto que sí, yo creo que hasta peloteros que no pudieron ni jugar la temporada, tuvieron que quedar fuera de sus equipos pudiendo haberla jugado. Por supuesto que sí, afectó a muchos peloteros y no necesariamente peloteros que hayan tenido más de 35 años, sino peloteros con 29 y 30 años quedaron fuera del campeonato, por supuesto que sí afecta. Y no, creo que hay momentos de que todos los peloteros, el que está dentro de un equipo puede jugar, creo que puede jugar, simplemente es una situación de saber manejar al equipo, saber manejar a los peloteros y darle la oportunidad a todos. ¿Considerás que el relevo generacional no se debe basar a un reglamento, sino la calidad del pelotero? Pero por lo menos en este caso, el jugador que batea tiene derecho a estar jugando, ¿no? Mira, aquí hay peloteros menores que, aunque no haya reglamento de jugadores menores que tienen que jugar, pueden jugar encima de jugadores mayores, ¿sabes? Hay peloteros menores que tienen mucha calidad, como también hay peloteros que igual no tienen mucha calidad y tienen que jugar, pues, por lo que es el reglamento. Entonces, sí, yo pienso que se debería de tomar en cuenta esto para la próxima temporada. Gracias. Yo te pregunto, Ronald, si tuvieras opción a darle una sugerencia a la comisión, ¿le pedirías que nuevamente regresen a los 4 mayores? Yo creo que sí, y yo creo que también está lo de los foráneos, ya que quedan muchos peloteros fuera sin jugar en diferentes departamentos, y tal vez ellos tienen la oportunidad de poder jugar con otro equipo y aportar algo y ayudarle más a otro equipo. Entonces, en ese aspecto yo pienso que se debería de considerar todas esas opciones. Ronald, una última pregunta. Con la cuestión del seguro, sabemos que los peloteros que juegan béisbol, casi ninguno de ellos está asegurado. En el futuro, ya después del béisbol, ¿qué les espera a ustedes como peloteros? ¿Cómo ha garantizado tu futuro en relación a esto? Bueno, sinceramente yo pago mi seguro. Yo tengo un seguro, yo lo pago, y igualmente, pues, con el equipo de Los Dantos tenemos la oportunidad de, ellos pagan un seguro para alguna atención de nosotros, pero yo personalmente, pues, pago mi seguro. Gracias, Ronald. Gracias.